Bueno, buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Orgánica, sección A del día 12 de octubre, Día de la Raza. Aunque no hay nada que celebrar mucho, vamos a empezar con nuestro curso, ¿verdad? Vamos a seguir donde estábamos viendo las oxidaciones de los carbonilos, ya casi terminamos, perdón, de los alcoholes, no los carbonilos. Vamos a empezar. Por favor, ahí se acuerdan de firmar de una vez la lista, porfa. No se les olvide. Bueno, entonces nos quedamos viendo que hay varias formas de sintetizar los aldehídos a partir de alcoholes primarios. El primero solo puede ser a través de alcoholes primarios, porque los alcoholes secundarios nos darían cetonas. La otra cosa es de que tenemos que utilizar oxidantes débiles, porque si no me lleva hasta ácido carboxílico. Y entonces tener cuidado con esto. La otra cosa importante que había dicho es tener cuidado con lo que es el medio que se está utilizando para hacer la oxidación. Si es un medio ácido, voy a obtener el ácido, pero si tengo un medio alcalino, lo que voy a obtener es la sal del ácido. Ojo, porque el ácido va a ser neutralizado con lo que es la base. Ojo con eso, eso puede ser una reacción de serie sintética y ustedes tienen que estar claros de eso. Por ejemplo, en el caso de vamos a ver después, bueno, eso no lo vamos a ver, después, eso los explico. Bueno, entonces, a ver, léame Ana Belén, por favor. Dice, los alcoholes secundarios son fácilmente oxidables en cetonas y no pueden darnos ácidos carboxílicos y se obtiene un rendimiento alto. Ok, o sea, con las cetonas no hay ningún problema. Puedo usar un agente oxidante fuerte, un agente oxidante débil, y lo que voy a obtener es únicamente una acetona. Acuérdense que les había dicho que la capacidad de oxidarse depende de la cantidad de hidrógenos que tenga. En este caso, la acetona solo tiene un hidrógeno en el carbono del que está unido al OH, por lo cual solo puede oxidarse hasta carbonil. En el caso del aldehído tiene dos hidrógenos, por lo cual puede oxidarse hasta ácido carboxílico. A ver, léame Francisco, por favor. No se le oye. Cuando los compuestos sean sensibles a las temperaturas, podemos utilizar el PCC. Entonces, si se dan cuenta, normalmente las oxidaciones son en medio utilizando calor, pero si alguno de los compuestos es sensible al calor, pues pueden utilizar el PCC y les funciona bien. Por ejemplo, aquí tenemos la hormona sexual masculina, la testosterona. Lo que nosotros queremos oxidar es únicamente lo que es el OH. Si nosotros tuviéramos calor, pues puede haber destrucción de la molécula. Entonces utilizamos PCC en diclorometano a 25 grados, se dan cuenta, temperatura casi normal, y tendríamos la oxidación del alcohol secundario a una acetona. Este es el cando androsten 3,17 diona, ¿verdad? Este sería un derivado de la testosterona. Entonces, las investigaciones a nivel médico o a nivel farmacéutico se hacen de este estilo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues este 4-androsten 3,17 diona no es lo mismo que la testosterona. Entonces, esto a veces lo pueden utilizar para probar medicamentos, para probar anticonceptivos, etcétera, porque tiene que ver con el ciclo reproductivo. Así es como empiezan a estudiar las moléculas para diferentes aplicaciones a nivel farmacéutico o médico. Bueno, a ver, léame, Hugo, vamos a ver qué aprendimos en la presentación. Los centros de reacción presentes en los alcoholes. Ok, vimos que son dos. A ver, Ingrid, léame. Los tipos de reacciones que pueden sufrir los diferentes centros de reacción de alcohol. Ok, vimos la acidez, vimos la oxidación y vimos la sustitución, ¿verdad? A ver, léame Isaac, por favor. Acidez en alcoholes y fenoles. Ok.
Es una de las reacciones que vimos. Y lo importante aquí es ver cómo los grupos funcionales. A ver, léame por favor, Sofía. Influencia de los efectos inductivos y de resonancia de acidez de alcoholes y fenoles. Ok. A ver, léame, Ana Belén. Formación de ésteres a partir de alcoholes y ácidos carboxílicos. Ok. A ver, Francisco. Repasamos la formación de alquenos y la sustitución nucleofílica. Ok. A ver, Hugo. Oxidación de alcoholes y los productos que se obtienen dependiendo de su clasificación. Ok. A ver, Ingrid. Tipos de oxidantes que se utilizan con los alcoholes. Bueno, entonces eso fue lo que vimos. Con eso terminamos alcoholes, fenoles y éteres, ¿verdad? Si se dan cuenta, lo que vimos más fueron las reacciones de alcoholes, ¿verdad? Las de fenoles y éteres pues son no les interesan tanto a ustedes, ¿verdad? Y dado el tiempo que tenemos, pues por eso es que no las vemos. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Vamos a ver cómo va con las firmas, jóvenes, porque ahorita aquí así los puedo estar monitoreando. Nueve. Muy bien, los 5, miren, han firmado 5 y hay más en la clase, ¿verdad? ¿Quién no ha firmado? Ya firmó Josué, no ha firmado Francisco, Francisco ya, no ha firmado Hugo, ¿verdad? Bueno. Vamos, Ana Sofía ya, Ana Sofía ya firmó. Bueno, entonces empezamos a ver los otros grupos funcionales que contienen oxígeno y lo que nos correspondería ver son los carbonilos, que son cetonas y aldehídos. Acá, como podemos ir viendo, estos grupos funcionales pues ya se relacionan más con la vida y con los procesos bioquímicos. Bueno, a ver, léame, Ana Sofía, por favor. Conocer en dónde se encuentran los carbonilos. Ok. A ver, Ana Belén. Conocer los tipos de carbonilos que existen, aldehídos y cetonas. Ok. A ver, Francisco. Conocer la estructura del grupo carbonilo. Ok. A ver, Ingrid. Conocer y aplicar las reglas para nombrar los carbonilos según las normas de IUPAC y comunes. Ok. A ver, Isaac. Conocer las propiedades físicas de los carbonilos. Ok. A ver, Ana Sofía. Conocer la diferente reacciones de preparación de los carbonilos, aldehídos y cetonas. Ok. Entonces ahorita vamos a ver las generalidades de los carbonilos. A ver, léame, Francisco. Los compuestos carbonílicos están en todas partes. La mayor parte de las moléculas biológicas contienen grupos carbonilos, al igual que la mayor parte de los agentes farmacéuticos y muchas de las sustancias químicas sintéticas con las que tratamos todos los días. Ok, entonces, ojo, ¿verdad? Ya tenemos estos grupos que estamos viendo ahorita a partir de lo del oxígeno, pues son bastante, se encuentran bastante en lo que son los compuestos bioquímicos y a todo nivel, ¿verdad? Bueno, a ver, léame Hugo, por favor.
El ácido cítrico que se encuentra en todos los frutos cítricos, el acetaminofeno es el ingrediente activo de muchos medicamentos contra el dolor de cabeza, y el dacrom el material utilizado en textiles. ¿Ok? Entonces aquí solo estamos hablando de carbonilo, ¿va, jóvenes? Porque estos son ácidos carboxílicos, pero el ácido carboxílico tiene carbonilo, ¿verdad? También tenemos este que sería una amida, que también tiene el carbonilo. Y tenemos este éster, el poliéster, que sería dracón, también tiene carbonilo, ¿verdad? O sea que los carbonilos están presentes en muchos grupos funcionales, ¿verdad? Los que son clasificados como carbonilos específicamente son dos, los aldehídos y las cetonas. Entonces vamos a empezar ahora a ver los aldehídos. Léame, Ingrid, por favor. El metanal o aldehído fórmico es el aldehído con mayor uso en la industria. Se utiliza fundamentalmente para la obtención de resinas fenólicas y la elaboración de explosivos, pentahidrotrón y el tetranitrato de pentahidrotrón, TNPE, así como en la elaboración de resinas alquílicas y poliuretano extendido. Entonces se dan cuenta la cantidad de productos que se obtienen a partir de los aldehídos. A ver, léame, Isaac, por favor. También se utiliza en la elaboración de uno de los llamados plásticos técnicos, que se utilizan fundamentalmente en la sustitución de piezas metálicas en automóviles y maquinaria, así como para cubiertas resistentes a los choques en la manufactura de aparatos eléctricos. Estos plásticos reciben el nombre de POM, polioximetileno. Ok, entonces se dan cuenta cómo ahora en los automóviles en realidad es un suicidio estar corriendo mucho con esos automóviles, pues, porque la mayoría de automóviles ahora ya no poseen muchas piezas metálicas, por lo cual prácticamente ustedes han notado en los accidentes que los automóviles se deshacen, ¿verdad? Casi solo queda el motor. Entonces hay que tener mucha precaución, jóvenes. O sea, andar en un carro ahora no es seguridad de que vaya muy seguros, jóvenes, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, a ver, léame, Ana Sofía, por favor. Ahí estamos empezando. Aquí, perdón. La acetona que mayor aplicación industrial tiene es la acetona, propanona, la cual se utiliza como disolvente para latas y resinas, aunque su mayor consumo es la producción de textiles. Incluye también la elaboración de resinas epoxi y poliuretano. Otras cetonas industriales son la metilcetona, MEC, siglas en inglés, y la citilxanona, que además de utilizarse como disolvente se utiliza en media para la obtención de la caprolactano, que es un monómero en la fabricación del nylon, y también por oxidación del ácido alítico, que se emplea para fabricar el nylon que se encuentra. Entonces se pueden dar cuenta ahora que muchos de estos productos, tanto cetonas y aldehídos, nos sirven para generar polímeros, ¿ya? Que en el tiempo de los 50, 60 fue un boom, ¿verdad? En la cual desgraciadamente la gente comenzó a utilizar estos polímeros sin saber de que no son amigables con el medio ambiente, pues. Entonces por eso tenemos una gran cantidad de lo que decimos comúnmente plásticos, ¿verdad, jóvenes? Que no son biodegradables. Entonces realmente nosotros ahora en la actualidad del siglo XXI no solamente debemos de pensar en lo que es la ganancia económica al tener un producto que cueste menos, por lo cual pueden ofertarlo y pueden ganar mucho dinero, sino también deben pensar en cómo se va a desechar, ¿verdad? En ese caso, pues la mayoría de veces, y eso es lo que falla a veces, o lo que no funciona, es de que el gobierno debería tener precisamente el control respecto a los materiales que se estén utilizando a nivel diario o que se estén sustituyendo, ¿verdad? Para poder, reglamentar el uso o no uso. Porque mire, una de las cosas principales que a los gobiernos, especialmente Estados Unidos, que solo se maneja a nivel del dinero y de los empresarios,
Ellos lo único que les interesa es que paguen impuestos, que hayan trabajos, pero no les interesa qué van a hacer con los desechos, ¿verdad? Y realmente todas estas empresas que han ganado una cantidad exorbitante de dinero, se les debería exigir a ellos que ellos traten los desechos, ¿verdad? Pero como eso ya no les gusta, ¿verdad? Y como los parlamentarios o los diputados en Estados Unidos están comprados por las empresas, pues no hacen nada, ¿verdad? O sea que tampoco nosotros nos extrañemos, ¿verdad?, de que aquí en Guatemala pues se hagan las cosas igual, ¿verdad? Entonces siempre nosotros ahora debemos de pensar qué generamos. Si lo que generamos es biodegradable, excelente, pero si no es biodegradable no podemos hacer ese producto. No sé si tienen algún comentario, alguna cosa, chicos. Licenciado, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo hace cuando dicen plásticos biodegradables, como cuánto tiempo le disminuyen, podríamos decir, el tiempo de degradación? No, es bastante significativo, ¿va? Porque miren, por ejemplo, los plásticos como el polietileno y todas esas cosas son miles de años en los cuales se biodegrada, si no lo hace el hombre. En cambio estos, pues estamos hablando de 50 años, 25 años, entonces ya es significativamente diferente, ¿verdad? Gracias. Entonces por eso nosotros debemos de estar conscientes de que debemos de utilizar ese tipo de productos y debemos exigir que los proveedores usen esos productos. Porque ahorita hay mucho material de empaque que se utiliza y que realmente no es biodegradable, pues jóvenes, para poner frutas o para empaquetar comida. Entonces todas esas cosas, jóvenes, eso el gobierno debería estar controlando qué tipo de compuesto tiene el envase que están utilizando todas estas empresas, ¿verdad? Entonces son cosas que realmente dan pena, ¿verdad? Yo no sé si han visto ustedes un documental en Netflix que se llama Medicina que Mata. ¿Alguien ha visto el anuncio, no? No, por lo menos yo no. Bueno, entonces por favor se las recomiendo para que se den cuenta ustedes cómo se manejan las cosas en Estados Unidos, que para nosotros es como el non plus ultra, ¿va? O sea, lo máximo. Y en realidad, pues en Estados Unidos están bastante mal, ¿verdad? Ahorita estoy viendo otro documental de los cigarros electrónicos. No sé si ustedes han oído de eso. Mucho, si les soy sincero, licenciado. Bueno, gracias a Dios a nosotros, como somos países subdesarrollados, todas esas cosas ya no nos llegan, ¿verdad? Pero a veces he visto algunos estúpidos que están fumando esas babosadas, ¿no? Entonces, en realidad, pues fue un gran clavo y realmente, como todo es en función de la ganancia, pues querían desplazar a las tabacaleras, ¿verdad? Pero no, primero decían para que iban a quitar el vicio del cigarro, pero no era cierto, ¿no? Porque también lo que tenía estos cigarros electrónicos también tienen tabaco, pues lo único es de que no se quema, no que se vaporiza. Pero de todos modos la nicotina y otras cosas también causan adicción, por favor, ese es el problema. O sea, el problema del cigarro es la adicción, ¿verdad? Entonces, realmente juegan y más que todo con los jóvenes. Eso empezó en la década de los 2000, ¿verdad? Y entonces son cosas que ustedes deben de ver y deben de analizar, jóvenes, porque realmente nosotros estamos siendo manejados por gente que no tiene escrúpulos, ¿verdad? Y que realmente hacen lo que quieren con respecto a la ganancia. ¿Se dan cuenta ustedes tanto aumento que ha habido ahora? Ahorita supuestamente el pan costaba 3 pesos, ahora cuesta 4, joven, el tomate, ¿cuánto? O sea, y eso es, bueno, puede ser de que haya escasez, ¿verdad? Pero también no se les permite que les suban tanto las cosas, joven. ¿Y quién mira eso? ¿Quién mira eso en las autoridades? Nadie, ¿verdad? Y les apuesto de que si nosotros no protestamos, no baja el pan otra vez a 3 quetzales, pues, y los huevos y todo, ¿no? Entonces tenemos que estar nosotros activos dentro de nuestra sociedad, pues, porque si no, la gente
si nadie dice nada, y nosotros guatemaltecos somos especiales para eso, no hay cambios, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ahora a nivel político? El presidente pues dice que quiere dialogar con Arévalo. ¿Y por qué? Pues el que puede solucionar la situación que estamos viviendo es él. Él puede sacar a estos del Ministerio Público, pero ¿por qué no lo saca? Porque lo están defendiendo a él. Así de sencillo, jóvenes, no nos engañemos. Bueno, a ver, léame por favor, Ana Belén. Dice, muchos aldehídos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se emplean en la perfumería para la elaboración de aromas, como es el caso del benzaldehído, olor de almendras amargo, el aldehído anísico, esencia de anís, la vainillina, el piperonal, esencia de sazafás, el aldehído cinámico, esencia de canela. De origen animal existe la moscona y la civetona, que son utilizados como fijadores porque evitan la evaporación de los aromas, además de potenciarlos, por lo cual se utilizan en la industria de la perfumería. Bueno, entonces miren, pues se dan cuenta la cantidad de productos que tenemos con estos aldehídos y cetonas. Tenemos perfúmenes, tenemos lo que son esencias alimenticias. Entonces fíjense, pues los perfúmenes en realidad son muy caros porque tienen productos que son bastante caros. O sea, los olores como son extraídos, yo no sé si ustedes vieron la película Perfume, jóvenes, de un asesino. ¿Alguien vio esa película? Sí, yo creo que sí la vi. Entonces fíjense pues, ahí en esa película decían cómo extraían los aromas de las plantas. Y no sé si se acuerda, Isaac, que para sacar, digamos, unos mililitros de esencia de rosa tenían que hacer una gran cantidad de rosas, ¿verdad? Y entonces, por eso es de que el costo de estos aromas es bastante caro, ¿verdad? O sea, son cantidades exorbitantes de plantas, de frutas o que se utilizan para poder sacar los aromas, y por eso los perfumes finos o los perfumes buenos son caros, ¿verdad? Me podrán decir las chicas, ¿verdad? A ver, Ingrid, ¿qué dice usted? ¿Los perfumes buenos son caros o no? Sí, son caros. Son carísimos. Entonces, además también los perfumes no son mezclas de un solo aroma. Normalmente, digamos, estamos hablando de unos 6, 8 elementos que forman el aroma que ustedes están usando en el perfume, ¿verdad? Me acuerdo que en la película decían notas, era como que fuera una nota musical. Entonces, porque fíjense que los perfumes no solamente tienen que tener aromas agradables, sino que se les echa también un aroma desagradable que hace que el perfume tenga otro olor. Además también, como dice ahí, porque los perfumes normalmente los compuestos que tiene son se evaporan con facilidad, ¿verdad? Entonces el aroma se pierde muy rápido. Entonces lo que hacen es que echan chivetona o moscona, que son productos que tienen alto peso, alto punto de ebullición, por lo cual no se evaporan rápido. Estos son como aceites. Entonces el perfume se disuelve ahí. Se dan cuenta que eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el perfume, sino que ya es el fijador. Si ustedes se han dado cuenta, y eso es importante cuando ustedes quieren adquirir un perfume, es que el perfume, cuando ustedes sienten el aroma en el perfume propiamente, es diferente cuando se le echan ustedes a su piel. Y luego también, después de cierto tiempo, el perfume, por acción de la reacción de la piel de cada uno con los elementos del perfume, también cambia su aroma. Entonces, cuando nosotros probamos un perfume, lo que tenemos que hacer es echarnos el perfume, dejar un tiempo y ver después cuál es la relación con nuestra piel, para ver si el perfume es agradable. Porque puede ser de que el perfume no es que no sea agradable, sino que nos agrade a nosotros,
Porque al final de cuentas, cuando uno compra un perfume, pues es un perfume que a uno le guste, ¿va? No es que le guste al novio o a la novia. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Por eso se echan estos fijantes o fijadores de la cibetona y la muscona, para que no se evapore muy rápido. Porque ahorita cabal compré un perfume así baratón para usarlo todos los días, y resultó que rapidito se le va. Tenía el aroma rico, pues a mí me gustan los aromas cítricos y de madera, no me gustan los aromas dulces. Entonces tenía el aroma rico, pero rápido se fue, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. De mi parte todo bien, licenciado. ¿Ah? No. Bueno, entonces sigamos pues. Entonces, a ver, léame por favor, Francisco. Además forma parte fundamental de los carbohidratos en forma de apellidos. Ok, entonces los carbohidratos son unas biomoléculas, ¿verdad? Muy utilizadas en los procesos bioquímicos, por lo cual es importante que ustedes tengan los conceptos generales de esto. Y no vamos a ver eso pues, pero lo van a ver en bioquímica. Entonces, por ejemplo, acá tengo, miren, la definición de un carbohidrato es, puede ser un aldehído y una acetona, y que tenga varios o alcoholes, ¿ya? O sea que es un polihidroxialdehído o un polihidroxicetona. Así son los carbohidratos. Bueno, entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la ribulosa y la fructosa, que son dos nombres comunes, y las dos se dan cuenta que son cetonas, tienen cetona y OH. Bueno, entonces, como tienen cetona, se denominan cetosas, ¿verdad? Porque tienen cetona. En este caso, la ribulosa se clasifica como una cetopentosa porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿verdad? La fructosa, que es muy famosa porque está presente en los frutos o en las frutas, y además es uno de los monómeros que forma el azúcar, porque el azúcar de mesa está formado por dos carbohidratos, está formado por la glucosa y la unión con la fructosa. Por eso que a veces al azúcar sería, o la sacarosa, es un dímero, ¿ya? Que está formado por glucosa y fructosa. Entonces la fructosa sería una cetosa, como tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, se denomina cetohexosa. No sé si hay alguna duda, chicos. Bueno, entonces, ahorita, a ver, ahí me llena la asistencia Karen. Falta Dulce y falta Diego. Bueno, ahora miremos acá, en este caso, se dan cuenta que lo que tiene es aldehído. Entonces, esta como tiene 3, o sea que es clasificada como aldosa, ¿verdad? Porque es aldehído. Entonces, en este caso, como tiene 3 átomos, sería una aldotriosa. En este caso tenemos la eritrosa, nombre común, y tiene 4 carbonos, entonces sería una aldotetrosa. Luego tenemos la arabinosa, que tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y por eso se le llama aldopentosa. ¿Ok? Entonces, la azúcar de mesa está formado por una aldohexosa, que es la glucosa, y una cetohexosa, que es la fructosa. ¿Y qué es lo que nos sirve a nosotros a nivel bioquímico? Pues es la glucosa, ¿verdad? La glucosa es la que nos da energía. A ver, ¿quién sabe? Los mamíferos, ¿en qué gastamos la mayor parte de la energía que consumimos? A ver, los mamíferos. ¿Alguien sabe? En pensar, no. ¿Eh? En pensar, o sea, se consume mucho energía en el... No, pues acuérdense. No. No, sí, o sea, en el proceso ese se gasta mucha energía,
pero cuando digo mamíferos son los perros, los gatos, todos, ¿verdad? O sea, ellos, no estoy hablando de los humanos, nada más. A ver. Entonces es mantener el calor, ¿no? Mantener la temperatura, eso es en donde nosotros gastamos la mayoría de energía, ¿verdad? Porque la temperatura que tenemos, dependiendo nosotros que somos humanos, pues tenemos 37 grados, es la temperatura óptima para que se den los procesos bioquímicos que nosotros tenemos como humanos. Y por eso cuando nosotros nos enfermamos, ¿verdad? Pues ya cuando tenemos 37.5, 38 ya es fiebre, y cuando se nos baja la temperatura también. Entonces, ¿qué pasa? Todos los procesos bioquímicos ya no comienzan a funcionar y nos podemos morir, pues, ya sea de hipotermia, o de fiebre, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. O sea que nosotros entre los mamíferos tenemos diferentes temperaturas porque depende de los procesos bioquímicos que se lleven a cabo. Entonces, por ejemplo, la vez pasada yo me enteré que los gatos tienen una temperatura un poquito más alta que la de nosotros, ¿verdad? Y así debe ver, pero no, tampoco no es mucha la variación, ¿verdad? Por ejemplo, los gatos creo que era 38, ¿verdad? Ahora los perros no sé. Entonces, realmente cada animal va a tener, según su bioquímica, va a tener diferentes temperaturas, porque me imagino que los que pueden variar más son, por ejemplo, los rumiantes que tienen un diferente proceso bioquímico. Me imagino que debe variar la temperatura, pero no sé exactamente cuánto, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame Hugo, por favor. Podemos resumir que los grupos de cetonas forman parte de muchos grupos funcionales, y en particular los aldehídos y cetonas. Son compuestos orgánicos de un valor incalculable en nuestra vida diaria, presentes en la naturaleza e industria. Ok. Entonces se dan cuenta que toda la parte que vimos de hidrocarburos nos dio base para entender todo lo que estamos viendo en estos grupos que son más complejos, ¿va, joven? Por eso nosotros siempre en nuestra forma de educar vamos de lo más simple a lo más complejo. Entonces, los tipos de carbonilo sería aldehído, tiene un grupo R y H, y tenemos la acetona que tiene dos grupos C, ¿verdad? Ya sabemos que es más importante el aldehído que la acetona porque reacciona más que la acetona. ¿Y por qué es eso, jóvenes? Porque el aldehído siempre va a estar en una punta de la cadena carbonada. Entonces es más fácil que sea atacada. En cambio, la acetona siempre va a estar dentro de la cadena carbonada y eso va a causar que sea más difícil que reaccione. Bueno, vamos a ver la estructura del carbonilo. Entonces, el carbonilo va a tener un carbono hibridizado sp2 y un oxígeno hibridizado sp2. Va a ser una forma trigonal plana en donde en la parte plana van a estar los orbitales hibridizados sp2, que van a tener ángulos de 120 grados, ¿verdad? Y en la parte de los enlaces pi van a estar perpendiculares al plano de los hibridizados y van a ser orbitales p no hibridizados que van a formar el enlace pi. Entonces, ahora aquí también otra cosa importante es que los electrones del oxígeno van a estar en orbitales hibridizados, no van a estar en orbitales p no hibridizados. ¿Alguna duda, chicos? Aquí podemos ver un zoom de lo que estábamos viendo, y acá podemos ver que el carbono del carbonilo, una hibridación sp2, va a tener tres orbitales hibridizados sp2 que van a formar los enlaces, ya sea con el hidrógeno con la cadena alquílica y con la cadena alquílica. Bueno, luego de esto, acá tenemos el enlace sigma que va a formar entre el carbono y el oxígeno, que va a ser un orbital hibridizado sp2 del carbono y un orbital hibridizado sp2 del oxígeno. Acá tenemos lo que son el orbital p, el enlace pi, que está formado por orbitales p, ¿ok? No hibridizados. Y acá tenemos los electrones del oxígeno que van a estar en el mismo plano que los hibridizados y van a estar en un orbital sp2, ¿ok?
que son cosas que se les preguntaba, algunos no sabían. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, chicos. Por el momento no, licenciado. Bueno, entonces vamos a... déjenme ver. Entonces fíjense, pues solo con la hibridación SP2 estos van a reaccionar más fácilmente porque son planos. Entonces, en cambio, con la hibridación SP3, como son tetraédricos, ya pueden tener interacción con los grupos que están alrededor del centro de reacción. Entonces, ya solo con el simple hecho ese, ya quiere decir de que son muchísimo más reactivos. Bueno, entonces luego de esto también vamos a comparar el etileno y el formaldehído. Entonces, en el caso del etileno, pues tiene carbono-carbono. Se dan cuenta que no hay diferencia de electronegatividades, por lo cual va a estar moviéndose los electrones 50% en un carbono y 50% en el otro. Pero ahora en el caso del formaldehído, pues como el oxígeno tiene mayor electronegatividad, pues los electrones van a estar más del lado del oxígeno, o sea que va a estar polarizado. Entonces, al estar polarizado quiere decir de que se van a formar cargas parciales que no se forman dentro del carbono-carbono. Entonces quiere decir que este va a estar polarizado y va a favorecer lo que es la reacción. Entonces acá podemos ver de que como el oxígeno tiene una mayor carga, mayor electronegatividad, jala los electrones pi y va a quedar una carga negativa en el oxígeno y una carga positiva en el carbono. Esa sería la estructura más estable. Nosotros lo representamos así, ¿verdad? Como que el enlace pi está moviéndose y por eso este va a tener una carga parcial positiva al carbono y el oxígeno tiene una carga parcial negativa, cosa que no se da en carbono-carbono, por lo cual este va a reaccionar más fácilmente que un enlace, doble enlace carbono-carbono. Vamos a ver la nomenclatura común. Aquí el problema que es que hay que aprenderse todos los nombres de los ácidos comunes, pero de todos modos en bioquímica se los tienen que aprender, por lo menos los 20 primeros. Entonces, entre más rápido se los aprendan, mejor. Bueno, entonces, vamos a ver aldehídos no sustituidos. Entonces, el nombre se basa en el ácido, el nombre común del ácido. Por ejemplo, el ácido que tiene un carbono se llama ácido fórmico. Entonces, para poner el nombre común, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos el prefijo ácido, cambiamos la terminación ico por aldehído, entonces se llamaría formaldehído. Tenemos el ácido acético que tiene 2 carbonos, entonces quitamos ácido, quitamos ico y se llamaría acetaldehído. El ácido benzoico, a ver, Ingrid, ¿cómo se llamaría como aldehído? Sería benzaldehído. Entonces sería benzaldehído, quito ácido, quito ico y agrego aldehído, sería benzaldehído. Por supuesto cambia el grupo funcional, se dan cuenta que aquí ya son aldehídos. Entonces el ácido malónico, a ver, Isaac, ¿cómo se llamaría? Como benzaldehído. Es un ácido dicarboxílico. Sería malonaldehído. Malonaldehído sería el nombre correcto, ¿ok? Y también va a tener 2 aldehídos, ¿verdad? Pero eso, como es nombre común, ya lo tienen ustedes que saber de memoria. Bueno, entonces se dan cuenta que para esto entonces tienen que saberse los nombres de los ácidos comunes. Esto se los pide en una tarea, jóvenes, se pide una tabla para que investiguen. No sé qué les va a tocar la otra semana. Bueno, vamos a ver los sustituidos. Bueno, entonces cuando yo tengo un aldehído y le estoy dando una nomenclatura común, no puedo utilizar números. Lo que voy a utilizar son letras griegas. Pero hay varias cosas importantes que deben resaltar. Se dan cuenta que el alfa, ¿en qué carbono empieza? ¿En dónde ponen alfa? ¿En qué carbono? ¿En el carbono 1 o en el carbono 2? En el carbono 2. Entonces
Entonces tienen que tener cuidado de que cuando ponen alfa no lo tienen que poner en el carbono del carbonilo, sino en el carbono que está a la par. Ojo. Bueno, entonces por ejemplo acá este es el ácido de 3 carbonos, se llamaría ácido propiónico, entonces el nombre sería propionaldehído, sería el nombre base, y se dan cuenta que aquí tiene un sustituyente en carbono alfa, entonces se llama alfa cloro propionaldehído. Aquí tenemos un aldehído de 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, acá sería alfa, beta y gamma. Entonces, como tiene 4 carbonos, viene del ácido butírico, entonces se llamaría butiraldehído, y en posición beta tiene un flúor, entonces sería beta fluoro butiraldehído. En este caso pues tenemos uno de 5, entonces se llamaría ácido valérico o ácido valeriánico, ese tiene 2 nombres. Entonces cambiamos y sería valeraldehído, sería el ácido valeriánico, valeraldehído, el nombre base. Y luego tenemos en posición gamma el bromo, entonces sería gamma bromo valeraldehído. ¿No sé si hay alguna duda? Bueno, entonces solo falta Eric y falta Dulce. Bueno, vamos a ver cetonas. Ah, y Diego también. Faltan 3. No sustituidas. Entonces, vamos a ver que cuando son cetonas, pues tenemos que poner la terminación cetona y de ahí ponemos como que fueran los sustituyentes, ¿verdad? Entonces tenemos cetona y en este caso sería etil, metil, que lo ordenamos en orden alfabético. En este caso se dan cuenta que tengo un sec-butil y un sec-butil. Entonces ahora pongo la terminación cetona y le diría disec-butilcetona. Por supuesto este no sería un nombre impar, ¿no? Bueno, aquí tengo la famosa acetona, que es el nombre común de este compuesto, que es el más conocido de las cetonas. Y tenemos cetona y tenemos 2 grupos metilo sustituidos, entonces sería dimetilcetona. Acá se dan cuenta que tengo en este caso un isopropil y tengo un metil. Entonces pongo la terminación cetona. ¿Y cómo se llamaría? A ver, Ana Sofía. Ana Sofía. Ana Belén. ¿Cómo dijo que se llamaba el que estaba la... Isopropil, eso lo tienen que saber, chicos, si no para el final cómo les va a ir, a ver. Entonces, isopropil metilcetona. Ok. Entonces, por favor, porque ya seguimos viendo nomenclatura, jóvenes, entonces tenemos que estar pilas con eso. Bueno, ahora tenemos que para nombrar las cetonas sustituidas tenemos un clavo. ¿Por qué? Porque la cetona tiene 2 cadenas carbonadas. Entonces fíjense, pues tenemos que utilizar 2 diferentes numeraciones o identificaciones. Entonces en este caso la cadena principal va a tener las letras griegas no primadas, esa sería la cadena principal, y las letras griegas primadas serían las que están en el sustituyente menos importante. ¿Está claro, jóvenes, o no? Entonces miren, pues la importancia de las cadenas, ¿qué puede ser? Primer caso, tamaño. Es más importante una cadena más grande que una pequeña. Segundo caso, tipo de sustituyentes que tenga. Tercer caso sería lo que es el orden alfabético, así como vimos con los alcanos. Bueno, entonces en este caso se dan cuenta que tenemos 2 cadenas carbonadas.
Ok, a ver Francisco, ¿cuál sería la cadena principal? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda, ¿Por qué? porque es más larga y como tienes el cloro. Ok, primero es más larga, tiene 2 carbonos y segundo tiene un sustituyente. En el caso de la derecha, solo tiene un carbono y no tiene sustituyentes. Bueno, entonces esta sería la no primada. Entonces el cloro estaría en beta. Entonces ahora se dan cuenta que la cadena principal es la que pongo unido a lo que es la cetona. Entonces ahora sería el nombre base beta cloro etil cetona y luego le pongo el metil. Ahora a ver Hugo, ¿cuál de las dos cadenas es la principal, la de la izquierda o la de la derecha? Pues creo que el de la derecha. El de la derecha. ¿Está de acuerdo Ingrid? Yo diría que es el de la izquierda. ¿Por porque qué, los Ingrid? carbonos. Tiene 3 carbonos y la otra ¿cuántos carbonos tiene? 2. 2. ¿Está claro Hugo o no? Sí, ya entendí. Bueno, entonces se dan cuenta que cuál sería Ingrid, entonces el nombre correcto. El primero. El primero, ¿ok? Entonces ya cuando hay 2 cadenas sustituidas, entonces ahí tiene que ponerlo el nombre normal, ¿va? O sea, con nombre alfabético. Ahora, cuando pasa que una no está sustituida y la otra sí, entonces se le da prioridad a la que está sustituida. ¿Estamos? No sé si me entendieron esto último, jóvenes. Bueno, vamos a ver la nomenclatura UPAC de aldehídos. Entonces esta, como siempre, es más fácil, ¿va? Este sería un aldehído de un carbono, metano, cambiamos la terminación O por al, entonces sería metanal. En este caso sería 2 carbonos etano, sería etanal. En este caso serían 10 carbonos, sería decano, sería decanal. En este caso serían 6 carbonos. Mire, lo que tenemos que tener cuidado en este caso es de que debemos de contar el carbono del aldehído, jóvenes, porque a veces se nos olvida. 4, 5 y 6. Entonces sería hexano, pero ahora como tiene 2 aldehídos, sería hexanodial. ¿Se dan cuenta que por qué será que aquí no pongo la numeración, Isaac? ¿Por qué solo lo dejo como hexanodial? ¿Por qué no pongo 1,6? Porque se sabe que los aldehídos son de los extremos. Ok, perfecto. O sea, como son terminales, yo ya puedo suponer de que están en las orillas. Ok. Ojo. ¿Alguna duda, chicos? Y a ver cómo seguimos, ¿verdad? Cristian, ¿no tiene alguna información cómo vamos a seguir la semana entrante? Bueno, como está la cosa, yo creo que vamos a seguir igual, ¿va? Porque el presidente no quiere. Él es el que ahorita pide diálogo con Arévalo, y Arévalo, ¿qué tiene que ver con eso? Pues, o sea, el que tiene que ver es él, ¿va? Él es el que nombró a todos los del Ministerio Público para que lo defendieran todas sus corrupciones. Entonces, él es el que tiene que sacarlos. Y ahorita se está haciendo loco, pues, ¿verdad? Pero, ¿saben ustedes por qué será que está haciendo eso? A ver, ¿quién me puede decir? Análisis, hay que analizar las situaciones. ¿Por qué será que está haciendo eso Yamatei?
Alguien que me diga el análisis. No solamente debemos saber química orgánica, jóvenes. A ver, o ciencia. ¿Alguien que me pueda... A ver, Isaac? Pues yo creería que lo está haciendo para, pues también quitarse la culpa de encima, ¿verdad? Que no lo investiguen a él. Ok. Y pues, o sea, ya sea echarle la culpa a Arevalo o a Consuelo Porro, ¿verdad? De no quiere que lo investiguen a él. Y también para mantenerle el poder lo más que pueda, hasta poder darle el poder al Congreso y que ellos decidan a quién poder, pues, porque eso es lo que están buscando principalmente, ¿va? El que no tome el poder Arevalo. Ok. Bueno, sí es cierto mucho lo que usted dijo, pero la otra estrategia que está utilizando, porque ayer mandó una carta solicitando diálogo con Arevalo. ¿Supieron ustedes de esa carta? Que mandó Yamatei. Sí. Va. Entonces miren, ahí está la otra cosa que quiere hacer él. Imagínense, ¿por qué le pide Arevalo, por qué le pide Yamatei a Arevalo que se junten si el que tiene la solución es él? ¿Por qué creen que él está pidiendo eso? Lo que dijo Isaac sí es muy cierto, ¿va? Pero ahorita aquí está el hecho de lo que está haciendo ahorita también, ¿va? Porque este es un corrupto, pero de primera línea. Bueno, lo que está tratando de hacer es tener un pacto con Arevalo, porque Arevalo no le debe nada a nadie. Entonces, ¿qué piensan ustedes que le va a pedir Yamatei a Arevalo para sacar a esos viejos? ¿Qué piensan ustedes que le va a pedir? Pues yo me imagino que él, pues, pedirle que él salga impune, ¿verdad? Y ya lo deja en paz, me imagino. Así es, eso es lo que quiere él. Lo que quiere él es hacer un pacto para que ya no lo persigan. Porque ustedes piensan de que si se quedan las cosas así como están, se va a tener que ir del país Yamatei, ¿o no? Sí, se tiene que ir. Y además también atrás está Jimmy Morales, su hermano y todo lo demás, ¿sí o no? ¿Por qué creen ustedes que Jimmy Morales y al hermano y a todos esos corruptos del anterior gobierno no les hicieron nada? ¿Por qué creen ustedes que no les hicieron nada? Porque ellos hicieron lo que Yamatei quiere hacer con Arevalo ahorita. Exactamente, miren, entonces ahorita el problema que tiene Yamatei que Arevalo no es igual que él con Jimmy. Porque imagínense ustedes, el Yamatei dejó la misma del Ministerio Público, jóvenes, con todo lo que se le había detectado en el tiempo de Jimmy Morales. Entonces eso es una cochinada. Entonces Arevalo tenía una posición de no negociar porque él no le debe nada a nadie. Imagínense ustedes, Yamatei se debe su alma al diablo, pues, con cuántas campañas que perdió, ¿verdad? Bueno, sigamos platicando. Miren, es importante también tener conceptos políticos para poder saber uno y ver las cosas que los políticos manejan, porque a veces nosotros nos creemos muy inteligentes porque sabemos ciencia, pero realmente también debemos de saber el desarrollo social, jóvenes. O sea, no podemos quedarnos así nomás y decir todo amén, no, tenemos que pensar. Bueno, entonces, acá tengo, se dan cuenta, uno de dos que sería etano, pero como tiene dos sería etanodial. Acá tenemos el aldehído, entonces contamos la cadena carbonada, que es de 6, se daría hexanal, y de ahí en el 5 tenemos el metil. Bueno, vamos a unir, vamos a ver cuando el aldehído está unido a ciclos, ¿cómo se llama? Entonces, cuando está unido a ciclos ponemos la terminación carbaldehído directamente. Entonces, aquí el aldehído está unido a un ciclo de 5, entonces se llama ciclopentano carbaldehído. ¿Ok? Luego tenemos, en este caso, el aldehído está unido a un ciclo de 4, se llamaría ciclobutano carbaldehído. En este caso, el aldehído está unido a un ciclo de 6, se llamaría ciclohexano carbaldehído, y los sustituyentes tendrían que ser numerados a partir del aldehído que es más importante,
y entonces sería 3,3-dimetil ciclohexano carbaldehído. ¿Alguna duda, chicos? Por mi parte no, licenciado. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo nombramos al aldehído como sustituyente? Como sustituyente al aldehído lo nombramos como formilo. Entonces aquí tenemos el grupo ácido carboxílico, que es más importante que el aldehído. Entonces este se llamaría como ácido carboxílico. Como ácido carboxílico se llama ácido benzoico. Y entonces numeramos desde el ácido carboxílico. Entonces sería ácido benzoico, nombre base, y de ahí los sustituyentes. Orden alfabético: 4-cloro, 3-formil. ¿Alguna duda? Vamos a nombrar las cetonas. Las cetonas, pues ahora lo que tenemos que numerar es la cadena carbonada más larga. Entonces en este caso sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Puede ser lineal o podría ser para arriba, da lo mismo. Bueno, entonces se dan cuenta que ahora tengo una cetona, que la cetona está en el carbono 3 y tiene un sustituyente etilo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El nombre base, se dan cuenta que sería heptano. Le agregamos, quitamos la O y ponemos ona. Entonces el nombre base sería heptanón. Pero aquí, como no está, la acetona no puede estar en 1, ¿va? Porque si no sería aldehído. Entonces en este caso, como está en 3, se pone 3-heptanona. Siempre le tenemos que dar la menor numeración a la acetona, ¿verdad? Si es el grupo funcional principal. Bueno, luego de esto sería 5-etil 3-heptanona. O la puedo poner como 3-etil hepta 3-ona. También lo puedo poner. ¿Alguna duda? Acá tengo esta, que sería ciclohexano, sería ciclohexanona, y luego en posición 3 tiene el metilo, entonces sería 3-metil-hexanona. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos bien? Todo bien. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces también podemos tomar al carbonilo como que fuera parte de la cadena carbonada, así como hicimos con el éter. Y entonces lo vamos a llamar oxo. ¿Se acuerdan que el éter era oxa? Bueno, entonces ahora miremos cómo utilizamos. Entonces, en este caso, se dan cuenta que la cadena carbonada sería 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería hexano. Pues como tengo el aldehído que es más importante que la acetona, entonces el nombre sería hexanal. Luego, se dan cuenta, tengo en el 4 tendría el oxo y en el 2 tengo el metil. Orden alfabético: 2-metil, 4-oxo, hexanal. ¿Alguna duda? A ver, Karen. ¿Cómo nombraría esta? Perdón. ¿Cómo nombraría a este compuesto, Karen? ¿Cuántos carbonos cadena carbonada principal, Karen?
¿Está ahí o no? Sí, es Bueno. que estoy pensando. No, está pensando cómo numerar. Sí, sería de la izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, ¿cómo se llamaría todo el nombre base? Hexanal. Hexanal. Bueno, y ahora los sustituyentes. Creo que no sé si estoy bien, pero es 1,4. 1,4. No, sí, 1. ¿Y por qué 1? Ya con hexanal ya puso donde estará leído. Sería 4 bromoico, creo que es. Perdón, ¿4 qué? Dígame los sustituyentes, no lo estoy diciendo el orden todavía. Los sustituyentes, ¿cuál sería el primero de los sustituyentes, pues? El primero sería el 1 que sería acetona. Es que el 1 no es, el 1 es aldehído, ya puso usted hexanal. Creo que es el 4. El 4 no, tienen el 3 sería oxo, en el 4 sería bromo, en el 5 sería oxo. Eso es lo que le estoy pidiendo. Ahora, ¿cómo es el ordenamiento? El 4 es el primero. ¿4 qué? No, 4 es el primero. ¿4 qué? Sí, que iba a poner numerito primero. De ahí 4 bromos, guión 3 oxo por el orden de números. 3 oxo no puede poner. Por eso, 3,5 dioxo. 3,5 dioxo. Ahí estaría. Bueno, ¿se da cuenta que ahora estaba muy difícil o no? Bueno, entonces eso sería, jóvenes. ¿No sé si hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Todo bien. Bueno, estamos jóvenes, es que miren, no nos podemos olvidar cómo estamos la nomenclatura, chicos, la nomenclatura es igual. Tenemos que poner el nombre base y tenemos que poner los sustituyentes y de ahí ordenar. Nada más. Todas las nomenclaturas son iguales. Bueno, entonces vamos a ver el uso apropiado de la nomenclatura. Acá tenemos, se dan cuenta, el ácido de aldehído de 3 carbonos que vendría del ácido propiónico. Entonces se llamaría nombre común propianaldehído. De ahí, en posición beta, porque tengo que utilizar letras griegas, beta cloropropanaldehído. Ahora, si quiero poner el nombre IUPAC, sería propanal, porque es de 3, y 3-cloro. Entonces, yo no puedo poner beta cloropropanal, ni puedo poner 3-cloropropanal. O pongo beta porque es nombre común, o pongo número si es nombre IUPAC. Así de sencillo, no puedo mezclar. ¿Está claro? Sí, licenciado, todo bien. Bueno, vamos a ver las propiedades físicas. A ver, ¿cómo serán las propiedades físicas respecto a los otros grupos funcionales? A ver, Ana Belén, ya se fue Ana Sofía. ¿Cómo piensa que serán? ¿Que los hidrocarburos serán más altas o serán más bajas? Para empezar, ¿no? Más alto. ¿Por qué? Porque yo sé que tiene más importancia esto, pero ¿por qué? Pues por el enlace que hace con el oxígeno, ¿Y qué pasa con eso? de que es más estable. No. No estable, sino que como que se puede reaccionar más
más fácil o no. ¿Pero por qué? O sea, está ahí me está dando vueltas. A ver, ¿por qué será que el carbonilo, qué característica tiene el carbonilo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué dijimos que tenía el carbonilo respecto al carbono doble enlace? Está polarizado, Ana Belén. Al estar polarizado, ¿qué forma? Porque estamos hablando de propiedades físicas, no propiedades químicas. Entonces forma un dipolo. ¿Los hidrocarburos pueden formar dipolo, Ana Belén? No pueden formar. Entonces quiere decir que va a tener propiedades más altas. Bueno, ahora, comparado con los alcoholes, ¿qué dice usted? Y fenoles, ¿serán más altas o serán más bajas? Sí, más alto. ¿Ah? Más alto. Bueno, los fenoles y los alcoholes forman puente de hidrógeno. Ah, sí. Entonces, ¿qué? ¿Son más bajas? ¿Son más altas? Entonces, ¿Qué son? más bajas. Son más bajas, ¿ya? Y ahora, con respecto al éter, ¿qué dice usted? Yo creo que ahí los carbonilos sí están más arriba. Sí están más arriba porque están polarizados y tienen un doble enlace que polariza más que un simple enlace carbono-oxígeno, carbono-oxígeno-carbono. ¿Ok? Bueno, entonces serían abajo de los alcoholes y fenoles, pero arriba de los éteres y hidrocarburos. ¿Está claro el razonamiento, Ana Belén? Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué fuerzas intermoleculares poseen los carbonilos? O sea, los aldehídos y cetonas, Francisco. ¿Se acuerda que hay puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerzas de Van der Waals? ¿Qué fuerzas tendrían aldehídos y cetonas? Sería la de dipolo-dipolo. ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué otra? Y la de Van der Waals. Ok, todos los compuestos orgánicos tienen Van der Waals. Entonces se da cuenta de que entonces ahí podemos también hablar lo que estábamos viendo con Ana Belén, ¿verdad? Los hidrocarburos solo tienen fuerzas de Van der Waals, ¿ya? En cambio, los aldehídos y cetonas tienen fuerza de Van der Waals y dipolo-dipolo, por lo cual sus propiedades físicas son más altas. Bueno, entonces, Hugo, resumiendo, ¿cómo quedaría el ordenamiento de los carbonilos con respecto a los otros grupos vistos? ¿Verdad? Que tenemos hidrocarburos, fenoles, alcoholes y éteres. ¿Cómo quedaría entonces? Díganme. Creciente, pongan, creciente a sus propiedades físicas. En creciente primero serían los hidrocarburos, Ajá. luego serían los éteres y último los fenoles. No, pero faltó y los cetonas y carbonilos que no estamos hablando ahorita, ¿qué? ¿Dónde quedan? Después de los hidrocarburos seguiría la cetona. Los cetonas dijimos que era más que los éteres. O menos. Menos. Bueno, entonces. Entonces. Va primero los hidrocarburos, luego los aldehídos. Dios, Hugo. Por eso es que le va como le van los exámenes. Hugo, ¿qué sería? A ver, Ingrid, ¿qué sería? De primero van los hidrocarburos, luego los éteres, luego las cetonas, luego los aldehídos y por último los alcoholes y fenoles. ¿Por qué dejó antes las cetonas que los aldehídos, Ingrid? Creo que tienen creo que son un poco más mayor tal vez por el hidrógeno que tienen los aldehídos. Bueno, en verdad sí, o sea, pero solo se da mucho en los pequeños, ya en los grandes no se da mucho, o sea, ya no tiene mucha importancia. Pero acuérdense ustedes que los aldehídos están en la punta, ¿sí o no? Y el carbonilo del aldehído está más polarizado que el de la cetona, eso sí. Entonces puede ser de que sea un poquito más alto el del aldehído que la cetona. Bueno, al fin, Hugo, ¿quedó claro o no, Hugo? Sí, ahí quedó claro. Bueno, por favor, Hugo, hay que estar bien, o sea, usted pienso que mira muy a la ligera las cosas y por eso no contesta bien en los exámenes, pues, o sea, hay que pensar más, hay que analizar. ¿Estamos? Bueno, Bueno, vamos a ver las conclusiones, pues las conclusiones ya las dijo
Scarlett, cómo queda. Entonces, para ver propiedades físicas es precisamente lo que tenemos que analizar son las fuerzas intermoleculares. Eso es lo que tenemos que analizar. Además también simetría y peso molecular, ¿no? A mayor simetría, más propiedades físicas, y a mayor peso molecular, mayores propiedades físicas también, ¿no? Bueno, entonces, a ver, léame Isaac, por favor. Perdón, es que no me deja activar el micrófono. Son solubles en agua aldehídos y cetonas que tienen menos de 5 carbonos, debido a que pueden formar puentes de hidrógeno con el disolvente. Los aldehídos y cetonas son solubles en los disolventes orgánicos usuales. O sea, que van a ser solubles en disolventes, pero disolventes que sean polares, ¿verdad? Porque las moléculas son polares, ¿ok? Entonces, los primeros, como tiene el oxígeno electrones libres en el carbonilo, entonces puede formar puentes de hidrógeno con el agua, por lo cual van a ser solubles los pequeños. Bueno, a ver, léame Karen, por favor. Son líquidos la mayoría de aldehídos alifáticos de cadena lineal hasta 12 carbonos. El formaldehído es un gas, no sé cómo punto de ebullición, punto de ebullición. Punto de ebullición en 21 grados Celsius. Es muy utilizado con fines de desinfección, de desinfección en soluciones acuosas que se llaman formalina. Entonces, la formalina es una disolución de formaldehído gaseoso en agua. Se disuelve bastante, y la formalina es un desinfectante. Se utiliza mucho en lo que es el corte de las matas, ¿verdad? O que se llama poda, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando ustedes podan un árbol, pues lo que hacen los podadores es de que tienen un frasquito o un bote con formalina y tienen una esponja. Entonces, cuando pasan de una mata a otra, lo que tienen que hacer como procedimiento es limpiar el machete con formalina, porque si no hacen eso, pues pueden pegar bacterias de una mata a otra, ¿verdad? Eso se hace mucho en banano. Hay una enfermedad que se llama moco, y si ustedes no limpian el machete, pues pasan la bacteria de una a otra mata. Bueno, entonces, ¿las cetonas cómo serán, líquidas o gases? A ver, Ana Belén. ¿Gases? No, fíjese pues, si los aldehídos, el único que es gaseoso es el formaldehído, que tiene menos peso molecular que una acetona, porque las acetonas más pequeñas, ¿cuál sería? Sería la acetona. Esa sería la acetona más pequeña, la famosa que usan ustedes para quitarse el esmalte de las uñas. Entonces, la acetona, ¿cómo es? Ana Belén es gas. Bueno, y entonces, si esa es la más pequeña, ¿cómo se dan todas las demás? Líquidas, por supuesto que depende del peso molecular, o hay cetonas que son sólidas, pero no existen cetonas líquidas. Perdón, gaseosas, disculpe. Bueno, vamos a ver cómo preparamos carbonilos. Bueno, podemos preparar carbonilos a partir de alcoholes. Bueno, para empezar vamos a ver cómo calculamos el estado de oxidación de un carbono. Bueno, entonces miren pues. Cuando el carbono está unido a un átomo más electronegativo, se pone +1. Si el carbono está unido a un átomo menos electronegativo, sería -1. Más electronegativo sería el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno ponen +1. Menos electronegativo, más electronegativo sería el oxígeno. Entonces, por ejemplo, tendríamos que poner +1. Menos electronegativo sería el hidrógeno. Entonces, podríamos ponerle al hidrógeno -1. Entonces, miremos ahora acá los ejemplos. Entonces, tenemos el metano. Vamos a averiguar el estado de oxidación de este.
Entonces, este tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno. ¿El hidrógeno es más electronegativo o es menos electronegativo que el carbono, Francisco? Es menos. Ok, o sea que le pongo -1 o le pongo +1. Menos 1. Como tengo 4 enlaces carbono-hidrógeno, sería 4 por -1. El estado de oxidación sería -4. ¿Estamos bien, Francisco? Sí. Bueno, a ver, Hugo. Ahora aquí tengo 3 enlaces hidrógeno, o sea que serían -3. Ahora el oxígeno es más electronegativo, es menos electronegativo que el carbono. Es más electronegativo. Entonces le pongo +1 o -1. Le pone +1. ¿Ok? Entonces sería la suma 3 por -1 más 1 serían -2. ¿Estamos bien, Hugo? Sí. Ok. O sea que entonces, Ingrid, ¿el metanol está más oxidado o menos oxidado que el metano? Creo que está más oxidado. Está más oxidado. Conforme crece el estado de oxidación, más oxidado está. Se da cuenta que -2 es más grande que -4, ¿verdad, Ingrid, o no? Sí. Ok, bueno, entonces sigamos. Ahora miremos, Josué. Acá tengo con el aldehído, el metanal, tengo 2 hidrógenos y tengo 2 enlaces carbono-oxígeno. Entonces, ¿el hidrógeno qué tiene? ¿-1 más 1, Josué? Tiene -1. Entonces sería -2. Ahora aquí, como tiene doble enlace oxígeno, entonces tiene 2, sería +1 sería lo que es el oxígeno, pero como tiene 2 enlaces por 2. Entonces la sumatoria queda 0. ¿Está bien, Isaac? Sí, sí, sí. Ok, entonces ¿está más oxidado o está más reducido? A comparación de quién. Del anterior. Está más oxidado. Ok, bueno, entonces seguimos. Ahora ácido carboxílico, ¿me? A ver, Karen, tiene un enlace carbono-hidrógeno, entonces sería -1 o +1. +1. A ver, mire, carbono unido a átomo menos electronegativo es -1. Y el... No, es menos. Bueno, mire por favor, Karen, pongamos atención. Bueno, ahora aquí tiene 3 enlaces oxígeno. El oxígeno, ¿cómo tiene? ¿+1 o -1? Ahí sí sería +1. Entonces, ¿cuánto sería la suma? +2. Sería +2, ¿ok? Entonces, ¿el ácido carboxílico está más oxidado o menos oxidado que el metanal? Más oxidado. Entonces se dan cuenta que acá vamos hacia oxidación y de ácido carboxílico a alcano vamos reducción, ¿ok? Esos son los conceptos básicos de oxidación y reducción. Bueno, entonces miren pues, cuando se oxida el compuesto va aumentando la valencia, cuando se reduce va disminuyendo, ¿ok? ¿Cuál es el carbono más oxidado entonces, Ana Valen? ¿El metano, metanol, metanal o ácido metanoico? El más oxidado es el ácido metanoico. Ok. ¿Y el menos? El metano. Ok. Entonces, a ver, léame por favor, Francisco. En resumen, podemos decir que los compuestos orgánicos más oxidados son El ácido carboxílico. A ver, Ingrid. Hugo, perdón. Los alcanos. Los compuestos orgánicos menos oxidados serían los alcanos. Ok, bueno, entonces ojo con eso. A ver, Ingrid.
intercambio entre diferentes grupos funcionales por reacciones breves. Ok, o sea que cambia el estado de oxidación. Bueno, entonces miren pues, acá tengo un alcohol primario, agrego un oxidante y obtengo un aldehído. Luego agrego otro oxidante y obtengo el ácido carboxílico. Entonces, fíjense pues, el aldehído sería un compuesto intermediario en la oxidación completa hasta ácido carboxílico. Vamos a ver después qué tipo de oxidantes tenemos que utilizar. ¿Alguna duda? Una cosa importante es, el alcohol, como tiene dos hidrógenos, puede sufrir dos oxidaciones. O sea, lo que hace o lo que permite que el compuesto se oxide es la presencia de hidrógenos. Con eso van a entender esto otro que vamos a ver. Pues entonces, ahora miren este. Tenemos un alcohol secundario. Se oxida únicamente acetona. Se dan cuenta que esto ya no se puede seguir oxidando. ¿Cuántos hidrógenos tiene el alcohol secundario? A ver, U. ¿No tiene? No tiene. ¿Y este que está aquí qué es? Ah, sí. Bueno, ¿cuántos tiene? Tiene uno. Bueno, entonces se dan cuenta que por eso solamente se puede oxidar una vez. Bueno, a ver, Ingrid, ¿cuántos hidrógenos tiene el alcohol terciario? Sí, no tiene hidrógenos. Por eso no se puede oxidar, ¿no? Los alcoholes terciarios no se pueden oxidar. Por supuesto en condiciones normales. Ustedes pueden romper cualquier molécula dependiendo de la fuerza que utilicen, pero normalmente no. Vamos a ver los tipos de oxidantes. Entonces tenemos oxidantes fuertes hasta ácido carboxílico, ¿ya? Permanganato en medio ácido calor, permanganato en medio alcalino calor. La única diferencia que tenemos que tener cuidado, que se lo dije anteriormente, cuando utilizamos el medio alcalino nos va a salir la base, no nos va a salir el ácido. Dicromato en medio ácido acuoso, ácido carboxílico. Trióxido de cromo en medio ácido, ácido carboxílico. Acá tenemos un caso especial. Si el dicromato de potasio lo tenemos en ácido sulfúrico concentrado anhidro, solamente me llega aldehído, porque vamos a ver que el mecanismo de reacción necesita agua, pero como es anhidro no tiene agua, por lo cual se queda en aldehído. Pero si el ácido sulfúrico tiene agua, ahí sí se me forma el ácido carboxílico. El único oxidante débil que vamos a ver va a ser el clorocromato de piridinio, que se llama PCC. Entonces el alcohol primario solo llega a aldehído. ¿Cómo se prepara el PCC? El PCC se agrega piridina, trióxido de cromo, ácido clorhídrico y diclorometano como disolvente. Y lo que obtenemos como PCC es esta sal. Esto es lo que causa la oxidación. El piridinio, porque cuando tiene la carga parcial positiva a esta, se le llama piridinio. Entonces sería el clorocromato de piridinium, sería el PCC, que es lo que se llama acá clorocromato de piridinium. Vamos a ver lo siguiente. A ver, léame Isaac, por favor. Otro método para la obtención de aldehídos a partir de alcoholes primarios es el calentamiento de estos últimos a temperaturas entre 200 y 300 grados Celsius en presencia de cobre metálico. Ok, entonces con este otro procedimiento también podemos obtener lo que son aldehídos. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces acá se dan cuenta que utilizamos esto en total sería el PCC, ¿va? Puedo poner esto, puedo poner PCC o puedo poner la sal, el clorocromato de piridinio. Entonces, ¿qué pasa? Como es un agente oxidante débil, me deja únicamente en aldehído. Ahora acá tengo el alcohol primario, le agrego permanganato en medio ácido y calor y obtengo el ácido carboxílico. Se dan cuenta que no obtengo aldehído. Ojo con el medio. Como es medio ácido, obtengo el ácido carboxílico.
Acá tengo un alcohol secundario, le echo dicromato en medio ácido y obtengo la acetona. Tengo un alcohol terciario hecho dicromato en medio ácido y no hay reacción. Y la otra que habíamos visto, he hecho un alcohol primario, cobre, temperatura y obtengo el aldehído. Déjenme ver qué sigue acá. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Hasta aquí entraría en el examen corto de la otra semana. Y se acuerdan que hoy examen corto a las 9, ¿verdad? Entonces que tengan un feliz jueves y feliz fin de semana. Nos vemos en el examen a las 9 y hasta la otra semana a ver si seguimos en virtual o no. Bueno, ¿qué les ha parecido, jóvenes? ¿Llena las expectativas de la clase o no? Por mi parte sí. Bueno, entonces, pero supuestamente es mejor la interacción que tenemos todos, pero realmente por lo menos es una solución que nos puede ayudar. Entonces que tengan un feliz día, se cuidan, un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Feliz día. Buen día, chicos. Feliz día. Se cuidan, chicos, nos vemos.